Les damos la bienvenida a más una edición del programa Giro en la Tierra, una producción de los alumnos del Doctorado en Ambiente y Sociedad del Núcleo de Estudios y Pesquisas Ambientales, NEPAN, y con la producción del Laboratorio Tierra Man. Acá tenemos el gusto de tener hoy como nuestra invitada la maestra Lourdes Domínguez, cubana, arqueóloga y miembro de la Academia de Historia de Cuba. Y a mi lado tengo el gusto de compartir la mesa con Tobías Villena, doctor y arqueólogo del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, el IFAN, y actualmente investigador de postdoctorado con el apoyo de la FAPESP acá en el NEPAN. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Maestra Lourdes, nos hemos enterado de que la señora es una experta en el mundo de la arqueología ya hace como 40 años. Y bueno, me gustaría que nos empezara su habla hablando un poquito más de su experiencia, cómo ha sido ese comienzo en el mundo del universo de la arqueología. Con muchísimo gusto. Primero quiero agradecer a este programa la invitación y también agradecer a FAPESP por haberme permitido una vez más venir a estudiar en este instituto. Te voy a decir, en esos 40 años ha sido 40 años de mucho trabajo. Comenzamos a trabajar en La Habana Vieja en el año 1970 y nuestra primera investigación fue en una casa que estaba destruida y que la trataron de rehabilitar porque se habían encontrado en ella pinturas murales, algo desconocido en el Caribe, y que se estaban rehabilitando y también se le hicieron excavaciones arqueológicas. Es un sitio hoy en día muy interesante, se mantienen algunos aspectos de la excavación de esos años y es un museo de bordadoras, porque es una casa muy, muy acogedora, pero muy antigua, como una especie de palacio. Después en La Habana Vieja tuvimos otros trabajos más, convento de Santa Clara. O sea, durante todo este tiempo, primero trabajamos en la Academia de Ciencias y ahora en la Oficina del Historiador. Cuéntanos un poco de su trabajo en Nicaragua. Sí. Yo me acuerdo que hay un trabajo que en León Vigo, que es un sitio muy conocido, la primera capital De Nicaragua, sí, exacto. El sitio se llama León Viejo y está muy cerca del lago Managua. Era la antigua capital de Nicaragua de 1512, 1522 fue la constitución de este pueblo y se construyó muy cerca a un volcán que en aquel momento, en 1500, estaba descansando, o sea, no tenía problemas. Cuenta la historia de que en 1560 y pico, 60 largo, el Momotombo comenzó a convulsionar y estuvo prácticamente 60 años en ese proceso. Sí. Esta capital que ya estaba conformada, que ya estaba vigente, o sea, con los españoles ahí y todo, fue sepultada por las cenizas del Momotombo, que es como se llama el volcán. Sí. Y se perdió porque los moradores, después de pasar muchos años, mudaron para lo que hoy en día es León Nuevo, sí, que está cerca del Pacífico, cerca de un puerto que se llama Corinto. Entonces, esta ciudad se perdió y en los años 1960-65 una persona la descubrió, un doctor de la UNAM, o sea, de la Universidad Nacional de Nicaragua, descubrió los restos. Se hicieron algunos trabajos y en 1982, acabado de triunfar el gobierno sandinista, le pidieron a Cuba un arqueólogo para trabajar allí. Tuvimos la suerte de hacer ese trabajo, fue un proyecto junto con la OEA y muy interesante, se hicieron las primeras excavaciones científicas en Nicaragua. Hoy en día es un sitio turístico muy interesante. Para mí fue una experiencia lindísima. Creo que es una Pompeya latina. La Pompeya latina, así le dicen, sí. La Pompeya de América. Así le dicen, sí, la Pompeya de América. En realidad, de verdad, no había restos humanos como en Pompeya, porque fue muy lentamente cubriéndose la ciudad, pero el destape de la misma fue interesantísimo, sobre todo saber qué cantidad de ceniza
cayó. Eso se hicieron una serie de estudios matemáticos para lograr saber el perímetro que había. Había 52 centímetros de espesor de ceniza. Y entonces, pues bueno, todo muy, muy interesante. Ahora es un sitio turístico muy interesante en Nicaragua. ¿Y quiénes son las personas responsables por desarrollar esos proyectos en Cuba, en Nicaragua? ¿Son las universidades, el gobierno? Parte, por lo menos en Cuba es el gobierno, y en Nicaragua creo que hoy en este momento es parte del gobierno también, las ruinas del León Viejo, si se mantienen activas. También parte de la Universidad de la UNAM, un departamento de la UNAM que mantiene un trabajo estable de sustentabilidad del sitio. Sí. En Cuba, los museos todos son gubernamentales, pertenecen al Ministerio de Cultura, y también hay una tarea muy importante de mantener, porque el patrimonio, como tú sabes, no es un problema de rehabilitar un sitio, sino de mantenerlo, que es lo que más cuesta y lo más difícil. Bueno, como nos ha dicho en su habla, me parece que ha estado trabajando en algunos países de Latinoamérica, pero bueno, me interesa saber cómo ha sido su primera excavación, si ha sido en La Habana Vieja, dónde ha sido, si nos puede contar un poquito más de esas especificidades, por favor. Mira, hace 40 años, en 1970, se me dio la posibilidad de hacer la primera excavación arqueológica, como ya dije, en el sitio Calvo de la Puerta, una casa que estaba en proceso de deterioro y que se rescató para el patrimonio. Y esas fueron mis primeras excavaciones. Hice excavaciones dentro de la casa y encontré algo muy interesante que para mí ha sido una sistemática de estudio, que es la cerámica colonial. Me interesa muchísimo. He hecho grandes trabajos, bueno, grandes trabajos no, pero trabajos en general sobre esa materia en el Caribe y en América Latina. Hay una profesora en la Universidad de Gainesville, en la Universidad de la Florida, Gainesville, la doctora Katy Deegan, que ha sido colaboradora, amiga durante casi todos estos años, y hemos trabajado las dos, ella en la Florida, en la primera capital de la Florida, y yo en La Habana Vieja, y hemos trabajado conjuntamente sobre las cerámicas. Tenemos un ordenamiento específico sobre esto, y bueno, es un universo muy grande que ahora se ha completado con el universo brasilero, que tiene algunos aspectos que se parecen, pero otros que son totalmente diferentes, y en ese negocio estamos trabajando. Su experiencia internacional consigue definir una arqueología caribeña cuando compara con la arqueología en Sudamérica. Sí, yo creo que sí. ¿Cuáles son las principales características de la arqueología caribeña? Bueno, fíjate, la arqueología en el Caribe, o sea, yo no podría llamarle caribeña, porque a veces no la hacemos los caribeños, sino generalmente la hacen los europeos y los norteamericanos. Por lo menos son los que tienen una sistemática de trabajo en el Caribe, la cual en algunos aspectos y en algunos momentos la hemos podido reconsiderar y reconstruir los latinos, o sea, los nacidos en las Antillas o el Caribe específicamente. Puerto Rico es uno de los que más ha tenido desarrollo, y Santo Domingo, conjuntamente con Cuba, lo que desgraciadamente no ha habido ningún organismo que haya permitido el estudio global del Caribe. Por ejemplo, la UNESCO, que siempre está caracterizada por aunar estas funciones, solamente ha hecho un trabajo en el cual solamente se recopilaron trabajos esporádicos, nunca un trabajo de investigación de mesa, que es lo que corresponde y qué es lo que hace falta. Ponerse de acuerdo todas las islas del Caribe para tomar una decisión. Por mi parte, he trabajado sobre todo el origen de la gente que habitó las Antillas
y que descubrió las Antillas porque, como tú sabes, Colón no descubrió absolutamente nada. Sí. ¿Estamos? Ok. Maestra, me parece que estamos hablando a expertos también de arqueología, pero también a jóvenes que van a empezar en ese campo y que están acá ubicados, son de Latinoamérica. Me gustaría que, bueno, con tu experiencia nos pudiera dar una habla de cuáles son sus retos para quien está empezando en el área de arqueología en Latinoamérica. Mira, yo creo que la primera opción es el corazón. ¿Por qué digo esto? Porque la arqueología es algo que se siente. Si usted no siente esa profesión dentro de su espíritu y dentro de su conciencia, no intente ser arqueólogo, porque va a ser alguien que no le interesa la arqueología. O sea, yo creo que por eso te digo que es más de corazón inicialmente. Después, como es lógico, estudiar. Y siempre mirar América. El que vive en América, decía José Martí, que era necesario conocer a nuestros indios antes que los arcontes de Grecia. Sí. Porque los de Grecia están muy lejos y nuestros indios están aquí. Sí. Y hay que conocerlos. A veces nosotros nos olvidamos que todavía en América hay un % inmenso de aborígenes, o sea, de autóctonos de nuestras tierras. Y que generalmente en todos nosotros hay algo dentro de nuestra sangre que corresponde a esa vivencia, porque fueron los primeros descubridores y los primeros habitantes de nuestro país. Y por eso necesitan que lo estudiemos, lo trabajemos y los consideremos como nuestros iguales. Y hoy en día, ¿cuáles son las principales dudas, las principales preguntas de la arqueología cubana? Yo creo que la arqueología cubana está tratando de responder sus preguntas personales, sus preguntas intrínsecas, o sea, saber qué corresponde al territorio cubano, pero tenemos una claridad ya de cuáles fueron nuestros ancestros, los aruacos, indiscutiblemente entran, y ahí es nuestra ligación con Brasil. De todas maneras, el doctor Manuel Galich, que es uno de los que ha teorizado sobre este aspecto, saca a los aruacos del Mato Grosso. Y entonces en un camino de grupos muy biodinámicos llegan hasta la Florida. Entonces ese estudio, a partir de esa hipótesis de trabajo, es algo que nos está nutriendo nuevamente en el Caribe, porque anteriormente habían venido unos investigadores de Norteamérica, como generalmente se usaba, y había centrado a un grupo pequeño proveniente de Venezuela, y ahí no había más relación con América Latina. Pequeños indios, pobrecitos, toda una realidad que no era verdad. Y eso es lo que estamos tratando de rescatar ahora, o sea, poner en su justo lugar a los aruacos como un pueblo biodinámico, como un pueblo que irrumpió en América y que no hubo barreras para él. No hubo barreras de agua como el Amazonas, ni hubo barreras de océanos como el Caribe. Maestra, en su habla, cuando hablamos de Latinoamérica, me parece que no podemos separar las instancias naturales y culturales, están muy imbricadas, claro, y con poblaciones, vivas que aún están ahí, claro, y que, bueno, mucho pueden ayudar en el trabajo del arqueólogo. ¿Cómo no? Si pudiera hablar un poco más de eso, ¿cómo ve esa relación de la naturaleza y la cultura en el trabajo del arqueólogo en nuestro contexto de América Latina? Ese no es muy fuerte, o sea, yo no tengo esa visión de paisaje que pueden tener ustedes aquí en el Nepán específicamente, pero de todas maneras yo creo que la arqueología no puede estar a espaldas de esa visión de conjunto de del paisaje y del territorio. Siempre tenemos la base y el entendimiento de que, como dijera José Martí, América Latina es del río Bravo a la Patagonia. Y del río Bravo a la Patagonia nos entendemos. Fíjate que hasta los brasileros y los cubanos, que tienen idiomas diferentes, se entienden. Yo te estoy hablando en español, vos sos brasilera,
y me entiende perfectamente, o sea, tenemos esa sangre latina que es la que nos interesa y la que nos une. Esta unión, de todas maneras, tiene que ser a conciencia y tenemos que empezar por trabajar en conjunto. Como tú sabes, no hay una arqueología general de América del Sur, son partes. Usted ve un libro de arqueología, ¿cómo se llama? Suramericana, y entonces te hablan de la arqueología de Venezuela, de la arqueología de Brasil, de la arqueología de Uruguay, del Chile, pero no te hablan de conjunto, se construyó América y cómo fue evolucionando este hombre dentro de ella. Yo creo que esas son tanto como el Caribe, y unir el Caribe con América Latina, que es con la que tiene una tremendísima relación. Pero yo creo que eso es parte ya de un futuro, de que también las políticas culturales entiendan que no pueden seguir trabajando en la tiendecita personal de cada cual y gastando a veces cantidades de dineros en investigaciones que terminan en un simple artículo sin más trascendencia. Es hora de unir esfuerzos, pero de sentarse en una mesa y discutir problemas. Y que esa discusión sea la que se invierta en los libros que se producen. Esa es mi opinión. A lo mejor estoy equivocada, pero bueno. Ha sido encantador la experiencia, le agradezco muchísimo también a Tobías, que bueno, ha acrecentado muchísimo acá. Y estamos en un ambiente de la universidad. Estamos acá con una cubana, en un núcleo acá de una universidad brasileña. Y bueno, sabemos que la señora ha estado en Brasil en otros momentos, en otras estancias. Viene haciendo investigación compartida con el maestro Pedro Paulo Funari. Y bueno, me gustaría que hablara cómo ve esas experiencias de intercambio de investigadores, cómo estamos desarrollando acá con el apoyo de la FAPESP en el Nepal, por favor. Mira, que yo recuerde hace más de 15 años que estoy viniendo sistemáticamente a Brasil, con ayuda de FAPESP siempre. Y para mí ha sido una experiencia excelente. Según algunos colegas y amigos, dicen que yo conozco más de Brasil que ellos mismos, que son de aquí originales. Porque yo he tratado por todos los medios, no de visitar, no de hacer turismo, sino de llevar mis conceptos, mis criterios sobre el Caribe, sobre todo, desde el Amazonas hasta Pelotas, hasta allá, hasta el sur. O sea, que he podido coincidir con muchísimos lugares y he visto la arqueología de todos esos lugares. Y esto me ha engrandecido tremendamente mi conocimiento de América, porque prácticamente la mitad de América del Sur es Brasil, prácticamente. Si lo sacamos en número, es eso. Entonces, esto para mí es una experiencia muy grande, una experiencia de vida, una experiencia de técnicas de trabajo, de formas de trabajo. También he tratado de poner mi granito de arena dentro de lo que puedo. Y yo creo que la experiencia siempre ha sido muy, muy satisfactoria y muy, muy buena en general, para ambas partes. Eso mismo iba a decir ahorita, que para nosotros también es encantador y muy inspirador para seguir nuestros trabajos y nuestros retos en cuanto científicos. Un proyecto que debe continuar para el futuro. Mira, esto es sembrar granitos de arena. Sí. O sea, el profesor, cuando se enfrenta a una clase, vamos a suponer que tiene 20 alumnos, si logra que uno piense como uno y logre continuar el trabajo, ha vencido. Sí. No podemos pensar que los 20 van a continuar lo mismo que uno quiere, porque son alumnos y cada cual tiene su derecho a su personalidad y a su desarrollo. Sí. Pero si uno logra, aunque sea un alumno dentro de una turma bien ya está venciendo. Seguro. En un contexto brasileño con salas llenas de personas. Sí, y a veces ninguno le interesa lo que está pasando. Sí. Teniendo las posibilidades tan grandes de la educación sin costo y toda una serie de cosas como aquí en esta universidad.
Debemos tener un poco de esperanza. No, esa es la última que se pierde. No. La esperanza siempre. Ahora, somos nosotros los que tenemos que tratar de lograr que esa esperanza se dé. Una lucha constante. Y bien que sea una lucha constante. Bueno. Así es el profesor. Sí. Con este clima de esperanza y de conocimiento y bueno, de nuevos retos, estamos terminando esta nuestra edición de Giro en la Tierra y los invito a que estén con nosotros en las próximas. Muchísimas gracias, Tobía, muchísimas gracias maestra, y bueno, nos vemos en otro momento. Gracias.